Bueno, mi internet sigue estando media fea, por ahí me tira del aula, me pasó ayer, por ahí se corta la llamada, como nos pasó la clase pasada, y vuelve. Así que si se corta, no se vayan, que yo vuelvo a entrar. Bueno, vamos a arrancar con la clase 10, ¿les parece? Si la estuvieron viendo, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el mantenimiento mecánico. ¿Alguien más? Un poquito vamos a hablar de lo que es el mantenimiento mecánico, de testeos de algunos componentes y la estandarización de algunos repuestos dentro del área de mantenimiento. Entonces vamos a arrancar. Y a modo de introducción, podemos decir que en todas las empresas industriales hay máquinas y mecanismos. Por lo tanto, tiene que existir un mantenimiento mecánico indispensablemente. Algunas de las maquinarias o de los mecanismos que se utilizan dentro de la industria podrían ser los centros de mecanizado, las cizalladoras, los tornos, la fresadora, las punzadoras, las laminadoras. Bueno, acá hay agregadas y enumeradas algunas de las más conocidas que se utilizan dentro de la industria. Ustedes seguramente dentro de sus procesos productivos podrán mencionar y enumerar unas cuantas más. Lo importante es que cualquiera de estas máquinas va a tener dentro de ella estos sistemas, ¿no? Sistema mecánico, sistema hidráulico, sistemas neumáticos y sistemas eléctricos. Cualquiera sea la máquina, va a poseer todos o algunos de estos sistemas. Y estas maquinarias o estas máquinas necesitan un montaje y un mantenimiento periódico, que es lo que estuvimos hablando en las clases anteriores, y en muchas ocasiones necesitan ajustes y reparaciones. Esto sería parte de lo que es el mantenimiento mecánico. Bueno, entonces el mantenimiento mecánico es cuidar continuamente y reparar los sistemas, de estos que nombramos recién, y los equipos de la empresa, y mantener los equipos de la empresa en condiciones de calidad y seguridad, ¿no? Para evitar todo lo que ya estuvimos hablando de paradas imprevistas. Bueno, entonces una de las definiciones del mantenimiento mecánico es: el mantenimiento mecánico es donde se realiza la manutención de maquinarias o de máquinas y de sistemas mecánicos, realizando tareas, ajustes, instalaciones, revisiones, acondicionamientos y reparaciones, entre otros. Se realizan revisiones de los sistemas para localizar e identificar averías y anomalías en el funcionamiento y aplicar las acciones oportunas o las reparaciones y verificación para poder poner a punto la máquina. De esto estaría encargada la parte de mantenimiento mecánico. El trabajo se debe aplicar mediante una normativa y debe respetar también la normativa medioambiental. Cuando nosotros vamos a hacer un mantenimiento mecánico, una de las funciones que tendría el mantenimiento mecánico es fijarse que dentro de lo que esté reparando o arreglando, las piezas, partes, los aceites cuando va a lubricar, estén cumpliendo con la normativa medioambiental. Eso era algo que antes no se tenía en cuenta, hoy se tiene muy presente, de que todo lo que concierne al mantenimiento y a las piezas mecánicas o los mecanismos cumplan con la seguridad, ¿no? La seguridad medioambiental y la seguridad del operario. Bueno. Entonces, el objetivo del mantenimiento mecánico o el objetivo general es conservar en condiciones deseadas de operación los componentes del sistema productivo con el mejor rendimiento posible y obviamente con costos
acordes, ¿no? Con costos bajos y que puedan ser... se me fue la palabra. Bueno, puse acá compatibles, pero no era la palabra, se me fue. Que bueno, que sea con costos bajos, ¿no? Tratar de que los costos sean acordes a la planificación que tenemos del mantenimiento, ¿no? Al presupuesto. Minimizando los costos. Exactamente, minimizar los costos y que se ajusten al presupuesto, ¿no? Porque a veces cuando tenemos una eventualidad se nos escapa del presupuesto y a veces no nos aprueban. Ustedes que trabajan en la industria y que están en la parte de mantenimiento, muchos de los que han compartido sus experiencias, nos han comentado y supongo que están de acuerdo conmigo que si no se ajustan al presupuesto, muchas veces lo tienen que atar con alambre, como bien diría, ¿no? Bueno, las principales funciones dentro de lo que es el mantenimiento mecánico es diagnosticar y reparar y ajustar distintos tipos de maquinarias, instalaciones y elementos mecánicos. A veces nosotros cuando hablamos de mantenimiento mecánico, lo primero que nos viene a la cabeza es una máquina, ¿no? Pero también apunta el mantenimiento mecánico a las instalaciones, como una instalación de, no sé, de aire, una instalación de extracción, una instalación de calefacción. Una instalación de vapor según el proceso productivo que tengamos, ¿no? También refiere el mantenimiento mecánico a las instalaciones, no solamente a la maquinaria. Montaje, instalación y puesta en marcha y reparación de equipos industriales, diagnosis y reparación de maquinarias, proponer modificaciones de las instalaciones de acuerdo a la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando a otras contingencias. Esto es lo que haría un operario dentro de lo que es el mantenimiento mecánico. Ejemplos de las funciones que tendría una persona que trabaja dentro del mantenimiento mecánico o que está encargado del mantenimiento mecánico es hacer inspecciones, hacer todo un plan de lubricación, reparar periódicamente las piezas desgastadas, repararlas o cambiarlas, ¿no? Como por ejemplo acá las correas. Para hacer un mantenimiento mecánico debemos hacer uso de catálogos. Hay muchas de las maquinarias, por lo general si la maquinaria viene de no es hecha a medida y viene de un proveedor reconocido, qué sé yo, Siemens se me viene a la cabeza, ya viene con el manual y nos va a ir indicando qué tipo de lubricación, cuándo tengo que recambiar. Eso lo vimos la clase pasada cuando vimos RCM, en donde nosotros seguimos el manual, ¿no es cierto?, que son las indicaciones de mantenimiento preventivo, pero a veces nos conviene hacer todo el análisis con el RCM para ver realmente cuáles son las piezas críticas a las que yo les voy a hacer otro tipo de mantenimiento, además del manual, ¿no? A ver si veo acá, si se puede ver. El mantenimiento mecánico es el conjunto. Sí. Les voy a compartir un videíto que está dentro de la presentación que resume más o menos esto. Dura nada. Yo le quería mostrar desde el minuto 2. Bueno, les pongo el videíto y después lo charlamos. En los mantenimientos planificados indicados anteriormente. Para hacer un mantenimiento mecánico debemos hacer uso de catálogos. Para ello vamos a ver qué son un catálogo, cuáles son sus tipos y sus usos. Los catálogos son unidades de información que nos permiten encontrar datos técnicos de una manera rápida y clara. Existen varios tipos de catálogos. Por el tipo de información pueden ser de cálculos, de información comercial, de información técnica y también puede ser por el medio de su registro, que son los impresos o electrónicos. Para hacer un mantenimiento mecánico se hace uso de módulos, sistemas y partes. Las máquinas o equipos los clasificaremos en módulos.
los módulos en sistemas y los sistemas en partes. Como por ejemplo, una esmeriladora, que sería la máquina. Esta se clasifica en módulo, que sería módulo 1, módulo 2, motor eléctrico, sistemas y sus partes. Para hacer el mantenimiento también se hace uso de la inspección y la evaluación. La inspección es la ejecución del protocolo preestablecido, donde se revisa la máquina sin utilizar instrumentos de medición. Se revisan aspectos de limpieza, pintura, presencia, fugas de fluidos, operatividad de módulos, etc. Las operaciones que se produzcan generan una evaluación, y la evaluación es la ejecución del protocolo preestablecido, donde se revisa la máquina utilizando instrumentos de medición, se comprueban que los respectivos módulos estén funcionando dentro de los valores del fabricante que ha establecido. Para elaborar un servicio de mantenimiento preventivo 1 y 2, vamos a hacer lo siguiente. En el mantenimiento preventivo 1, hacemos la comprobación del estado de funcionamiento de cada uno de los componentes de la máquina mediante la inspección de los mismos. No se usa ningún instrumento. Para el servicio de mantenimiento preventivo 2, hacemos una evaluación del estado de funcionamiento, el porcentaje de la vida útil de algún componente mediante instrumentos y o análisis de fluidos en la tabla número 2, que este es requerido por el sistema de mantenimiento preventivo número 1. También debemos hacer una documentación de uso en el mantenimiento, y esta es la carpeta de la historia de la máquina. En este archivo es la principal referencia de cualquier asunto concerniente a la máquina. Está compuesto por los siguientes documentos: el protocolo de recepción de la máquina, el certificado de control de calidad, hojas de mantenimiento, planos de la máquina, referencias del fabricante de la máquina, así como de los principales proveedores de repuestos de la misma, y el resumen de las órdenes de trabajo. Para ello vamos a reportar la falla. En este documento, donde se comunica lo que es la falla, el nivel de comunicación entre el operador de un equipo o una máquina en el área responsable de mantenimiento, para proceder al orden de trabajo, que este es el elemento de control administrativo a las siguientes actividades que se realiza el personal de mantenimiento. El orden de trabajo registra en forma segmentada la asignación de los costos de mano de obra, repuestos y misceláneos. El orden de trabajo tiene los principales roles: la cotización, la relación del trabajo y la facturación. Bueno, ahí en el videíto detalla este señor que explica lo que es el mantenimiento mecánico, lo que son los manuales, ¿no? Lo que son los catálogos, perdón, en donde voy a tener distintos, según el catálogo voy a tener que aplicar algún mantenimiento como los que nombramos anteriormente, predictivo, correctivo, ¿no? Correctivo, preventivo o predictivo, ¿sí? Y lo que me gustó del videito es que explica cómo se desglosa y cómo se arma en módulos, ¿no? A partir de la maquinaria, en este caso él explicaba con una esmeriladora, cómo voy a definirlo en módulos, después voy a tener que definir los sistemas, y a partir de los sistemas cada uno de los componentes, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a poder analizar y hacer un montón de inferencias a partir de ese desglose, ¿no? En módulos y en sistemas y después en componentes. Me parece eso es un ejercicio bastante interesante para cuando nosotros tenemos que analizar una máquina, ¿no? Bueno, nada, de eso rescaté del video. Ahora, me gustaría que me cuenten si ustedes, alguno trabaja dentro de lo que es el mantenimiento mecánico y se aplica esto que vimos hasta ahora para que podamos agregar un ejemplo más práctico, ¿no? No, profesora, yo no. ¿Ninguno hace mantenimiento mecánico? Sí, profesora, yo hago mantenimiento mecánico. ¿Quién está hablando? Fabián. Fabián, sí. ¿Qué tal, Fabián? Contanos, ¿querés contarnos un poco de algo? Sí, estoy tratando de pensar un poco en lo que estamos viendo. En realidad, sí, se hacen por ejemplo, nosotros hacemos la cantidad de fallas que tiene, o sea, se carga todo por sistema. Si bien hay planillas que llenamos e informes, Sí. todo está por sistema y se calcula todo desde ahí. Entonces, en base a la cantidad de fallas que tiene, por ejemplo, no sé,
tenemos 2 compresores de aire para toda la fábrica, ¿no? Ujú. Generalmente con uno solo la fábrica funciona o debe funcionar hasta un 70% de la maquinaria. Cuando falla más de una vez un compresor, lo que se hace es, se verifica por qué está fallando, qué es lo que está mal, o qué repuesto es el que está fallando y demás. Se carga eso en el sistema y se genera en base a esa cantidad de fallas un reemplazo de pieza cada X cantidad de horas o cada X Ya lo cantidad hace de meses. el sistema, ya te lo calcula. Claro, nosotros tenemos que cargar lo que está fallando y demás, y después el sistema nos genera en base a eso un mantenimiento preventivo cada X cantidad de tiempo que dice que hay que reemplazar ese repuesto o por lo menos verificarlo. Buenísimo. ¿Y cómo se llama el sistema, el software que utilizan? Mantenimiento fácil. Ahí se cortó. ¿Mantenimiento Mantenimiento fácil se llama. fácil? Sí. ¿Es un software de la empresa o es un software libre? Es un software de la empresa. Por lo menos Bien. compró la licencia de la empresa. No sé si tiene otro nombre en otro lado, pero así se llama dentro de la empresa. Lo voy a buscar después. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia con el mantenimiento mecánico? Estoy buscando acá en el manual. Yo me encontré un manual dentro de lo que buscaba, ¿no? De un motor en donde el manual ya te indica. Me acordaba de lo que contaba Pedro, que cuando le mandaban el informe de la termografía era, ¿no? Creo que era una termografía que mandaban el informe y que ya venía todo detallado, ¿no? Para que se comprenda de dónde salía cada cosa. Bueno, este manual que yo enganché, que es de motores, también trae todo detallado, qué tipo de mantenimiento, acá está. Tiene una sección, directamente el manual es de un motor, y tiene una sección de mantenimiento donde va detallando todo, cómo es el sistema de lubricación, qué tipo de motor, el sistema de enfriamiento, y va indicando todo, después se los voy a subir por si alguno es medio así como yo, que le gusta leer manuales en vez de leer otra cosa. Y acá viene aclarado cada uno de los sistemas que tiene el motor y los aceites comerciales, o sea, qué tipo de aceite le va, cuál es la recomendación, y en el caso de no llegarse a conseguir ese lubricante, ese aceite, lo que hace la explicación acá del manual es decir qué tipo de aceite, por qué tipo de aceite lo puede reemplazar, y también cuando el motor ya lleva un tiempo de desgaste va a cambiar de tipo de aceite. Bueno, acá el manual va haciendo todas las recomendaciones y hasta, fíjense que acá tiene un grafiquito donde les va a ir diciendo qué tipo de aceite tienen que utilizar según el tiempo de uso de la máquina, y sí, con relación a, está en función del tiempo de uso. Bueno, va mostrando también cómo medir la calidad del aceite para saber cuándo se lo puede cambiar, y explica qué es la viscosidad y cómo según la viscosidad que tiene el aceite lo vas a tener que cambiar o no, ¿no? ¿Qué más tenía acá que me interesaba del manual? Bueno, acá tienen las especificaciones del aceite, del lubricante, y también según la temperatura qué tipo de lubricante vamos a utilizar. Había algo más que les quería mostrar acá. También tiene el sistema de enfriamiento, todo explicado con respecto a los aditivos que se le va a poner al agua que utiliza el motor. Las recomendaciones de los refrigerantes. Acá. Fíjense acá, no sé si se llega a ver, que el manual nos trae hasta cómo calcular, ¿sí? Fórmula para añadir prolongador, o sea,
¿Cómo voy a calcular? Vieron que cuando uno, no sé, tiene una moto 2 tiempos, no me acuerdo 4 tiempos, creo que es la otra, tiene que ponerle una cantidad de aceite que yo nunca me acuerdo, pero siempre es tanta cantidad de aceite por tanto litro de nafta. Bueno, acá, según la viscosidad que tiene el aceite, ¿sí? En este caso sí, el aceite. No, en este caso es el volumen, perdón, de los litros que tiene de capacidad el motor. Voy a tener que ponerle cierta cantidad de prolongador, ¿no es cierto? O refrigerante. Entonces acá ya me trae la fórmula y la explicación, el mismo manual, y lo trae en medidas de litros y en galones según donde yo lo estoy utilizando, ¿no? Pero trae la formulita dentro del manual para que nosotros ya podamos calcular lo que le queremos agregar. Entonces, el mantenimiento mecánico, el mantenimiento preventivo, ¿sí? Se va a basar en este tipo de manuales que ya me va dando todas las recomendaciones. O sea que no necesito mucho más que leer el manual y seguir las recomendaciones del fabricante. Y en el caso de que no sea tan necesario o que yo vea que hay otras prioridades, utilizaré o haré un RCM en donde yo vaya a basarme más bien en la confiabilidad del sistema y hacer un mantenimiento más exhaustivo a esas críticas, ¿no? Bueno, nada, este se lo subo después si alguno lo quiere curiosear, pero más que nada para que vean cómo cuando hacemos mantenimiento mecánico también nos basamos en catálogos y en manuales, ¿no? Bueno, después, esto con respecto al mantenimiento mecánico, es eso, ¿no? Es la diferenciación entre los anteriores, que acá yo voy a hablar directamente de las maquinarias y las instalaciones, y voy a también, dentro del mantenimiento mecánico, voy a poder utilizar cualquiera de los modelos que hablamos anteriormente, que eran predictivo, correctivo y preventivo. Nuestro siguiente tema del día de hoy, traté de agrupar todos los temas que nos quedaban más o menos para poder llegar con las clases, es con respecto al testeo de los componentes, ¿no? Hablábamos de que teníamos los módulos, los separábamos en sistemas, hablando de cualquier maquinaria, y a los sistemas en cada uno de los componentes. A esos componentes los voy a tener que testear para poder ir haciendo, como decía Fabián hace un ratito, ¿no? Voy viendo si se presenta alguna falla, voy analizando los componentes para que no me surja una falla imprevista. En este caso, después de testearlos, los subiré al sistema o algunos ya están interconectados con el sistema y cuando los voy testeando ya ingresan directamente, ¿no? al sistema, que creo que es más o menos lo que dijo Fabián, ¿no? Que entra directamente al sistema y no es necesario analizar mucho. Bueno, cuando hablamos de averías o de fallas mecánicas, se puede subdividir en 3, digamos, categorías principales de averías, ¿no? Puede ser por calor, por vibración y por humedad. Estas serían como la clasificación general. Recuerden que nosotros acá resumimos para ver algo, pero cuando uno busca en la bibliografía hay infinidad de distintas clasificaciones. A mí me pareció bastante más global diferenciarlas en estas 3 y ver dentro de lo que sería la categoría de calor, la de vibración y de la humedad, los distintos testeos que se le pueden hacer a los componentes ante determinadas fallas por calor, por vibración y por humedad. Con independencia de cómo aparezcan estas averías, se pueden emplear unas determinadas mediciones sencillas para ayudar y predecir, con suerte, prevenir costos de, bueno. Este tipo de categorías, ¿no es cierto? Lo que me va a hacer es poder ir viendo, como decíamos anteriormente, predecir, si yo voy haciendo una termografía, voy haciendo una termografía,
Ahí se me fueron los nombres ahora. Bueno, ahora la vamos a ver a las herramientas. Pero si vamos midiendo las distintas situaciones en que se encuentra cada una de las maquinarias o componentes con respecto al calor, la vibración o la humedad, sea la maquinaria que sea, algunas van a tener calor, o sea, problemas o averías por calor, otras por vibración, otras por humedad, otras por las tres cosas juntas, ¿sí? Si yo voy testeando eso, voy a poder ir evitando el hecho de tener que encontrarme con un mantenimiento correctivo, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar en la medida de lo posible. Bueno, sí, estas tres categorías suelen ser responsables de fallos de los motores, los cojinetes, las roturas mecánicas y la mayoría de los fallos típicos. Acá no puse fotitos de fallas, no me di cuenta, pero hubiera estado bueno, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, se me ocurre un rulemán con exceso de lubricante o con exceso de grasa, ¿no? El calor que genera cuando gira el rodamiento hace que la grasa se caliente o el aceite se caliente, ese aceite que tiene para evitar la fricción, eso genera calor, ¿sí? Y lo que también produce es que se averíen los rodamientos o los cojinetes. ¿Qué más dice acá? Bueno, nada. La medición de estos factores es menos sencilla que las mediciones eléctricas, ¿no? En los casos eléctricos se pueden esperar cantidades específicas de cada lectura, ¿no? El voltaje de alimentación, la resistencia, la corriente a través de dispositivos. Eso con un tester, digamos, es mucho más fácil de medirlo, con una pinza amperométrica. Pero en este caso, como no es tan fácil, porque los componentes están a veces dentro de la maquinaria y no lo podemos abrir para medirlo, para testearlo, vamos a utilizar, como contaban la clase pasada, o la anterior, ya no me acuerdo, una termografía, ¿no? Por ejemplo. O, como mostramos acá en el termómetro láser, vamos a poder medir, ven, fíjense acá, y acá está midiendo la temperatura de soldadura. No podemos parar la soldadura o evidentemente para medir el calor al que está expuesto el metal que está sometido a la soldadura, tienen que estar en contacto, ¿no? Entonces se puede hacer mediante un termómetro láser, en donde yo apunto y te doy a una distancia en donde no voy a perjudicarme la salud, por ejemplo. Bueno, entonces, para cuando hablamos de medición de calor, uno de los elementos con los que yo puedo testear es el termómetro láser, ¿sí? Como muestra en la figura. Otra es la termografía, como mostraban o cámaras de imágenes térmicas, como mostraban en la clase anterior, creo que era Pedro. Sí, creo que era Pedro. Bueno, estos son componentes para medir el calor y para testear, perdón, el calor. El termómetro infrarrojo o el termómetro láser es una eficaz herramienta de medición de bajo costo para el análisis térmico una de las herramientas más económicas es este termómetro térmico o termómetro infrarrojo sin contacto. Por eso ven como muestra en la figura, tiene un láser o un rayo en donde voy a proyectar y voy a medir. El nivel de precisión depende de la consistencia de la medición, incluyendo las condiciones de aire en el ambiente y la distancia entre el termómetro y el componente de prueba. O sea que a medida que yo esté más lejos de la medición, de donde yo quiero medir, esto va a ir midiendo, va a tener distintas lecturas, ¿no? En el cual se va a influenciar el ambiente, o sea, el viento, la temperatura ambiental y otras cosas que influyen. O sea, que no va a ser un elemento de alta precisión, pero es bastante fiable por lo que he leído de este tester. Por lo que tengo entendido, el termómetro láser, el láser es una herramienta más para el infrarrojo. El láser te sirve primero que nada para apuntar
y para tomar la densidad del aire y la distancia Ujú. cuando va y vuelve. Y después el infrarrojo es el que hace la medición siempre. Solamente que acá podés tomarlo de más lejos y te calcula la distancia. Viste que cuando se toman a vos en cualquier farmacia, cualquier negocio, te Sí, están invocándolo. Bueno, con sí, este ya el láser va y vuelve, toma ahí la distancia y cuando también toma la densidad del aire, también toma el calor circundante. claro. Y eso afecta a la medición, Todo. claro. Porque no es lo mismo tomar la temperatura al lado de un horno de colado, que el aire ya está mucho más denso por el calor, que no vas a tomar la verdadera temperatura del horno o de la colada. Sí, sí, buenísimo. Bueno, y con respecto a las cámaras térmicas, ya la clase pasada, los chicos, o la anterior, no recuerdo ya, los chicos explicaron bastante bien qué era, cuándo y cómo se tomaba, ¿no? ¿Alguno quiere agregar un poquito más? Así yo no leo lo que dice acá y ustedes después lo leen. Me parece más interesante que lo compartan a Hay, leer lo que dice la Filmina. hay una cosa interesante que yo, digamos, asistí personalmente, es la medición de temperatura dentro de un horno enorme con distintos puntos. Se utiliza un sistema donde se colocan sensores térmicos en distintos puntos del horno para ver cómo es la distribución de calor dentro del horno. Y eso, digamos, cada sensor lleva información a una pantalla donde se analiza como si fuera una tomografía computada, sector por sector, o sea, se va seccionando el horno en distintas partes y se determina cómo es la variación de la temperatura dentro del horno. Eso quería comentar. Buenísimo, así se toma, es otra forma de tomar, o medir o testear, ¿no? Con sensores. Muy interesante. Me imagino yo, porque nunca estuve en un alto horno o en un horno de alta temperatura, que se debe ver así, tal cual como dijiste vos, como una tomografía, ¿no? En donde vos ves distintos sectores de colores, ¿no? En la pantalla. Y al color me imagino que debe tener una referencia de temperatura, ¿no? Más rojo, más temperatura, más naranjita, un color, una temperatura intermedia. Debe tener un rango, me imagino, ¿no? Eso en el caso de un alto horno, pero lo que yo estaba hablando era de un horno de temperatura de 300 grados, de Ah, 200 mucho menor. grados, Ah, donde no hay, también se puede hacer por colores, pero acá lo determinaba la temperatura en grados en centígrados de grados cada punto. centígrados. Ah, mira, Por ya ejemplo, sea la diferencia. los hornos de pintura sobre porcelana, que es, bueno, es lo que tiene mi vieja, Sí, con el pirómetro tenés que ver dónde lo vas poniendo para tomar la temperatura correcta, porque es una cosa de locos, ¿no? Pero el pigmento se funde a 720 grados, sí, algunos. Entonces tenés que ir viendo en qué pared del horno te da para setearlo después en 720, porque no es lo mismo, porque vos lo podés poner, sí, en el fondo, y en el fondo tenés unas resistencias tremendas, entonces hay mucho calor. sí. Entonces hay que ponerlo en un lugar que no moleste para la carga, porque sí, lo ponemos en el medio y arriba y vamos a tener una temperatura justita, pero no podemos porque tenemos todo el sostén para el sensor. Entonces tenés que ir viendo eso y sí, es una cosa de locos cómo te va cambiando en los lugares, como dice Mario. Vos lo cambiaste un cachitito, 10 centímetros y te cambian muchos grados, pero para arriba y para abajo como Te nada. cambia la calidad del producto, ¿no es cierto? Hablando de cerámica. Sí, Lo que yo estoy comentando es el caso de pintura la de horno, termofundible, que es temperatura generalmente funde lo que se llama temperatura epoxi, o pintura epoxi o algo por el estilo que vemos en los caños. Esa Sí, temperatura es una pintura que es un polvo, cuando se aplica es un polvo, como si fuera un polvo, que sí, cuando sí. llega a 200 grados se transforma en un esmalte. Y en el horno, lo que tiende a lograr, porque es un horno donde, digamos que mide 3 metros por 2 metros
de ancho por 2 metros de alto, así, que entra gran cantidad de piezas. Sí. Entonces, se trata de que la uniformidad del horno sea parejo en lo más parejo posible Claro. en toda la superficie para que todas las piezas lleguen a estar entre 180 y 200 grados, lo que se llama un tiempo de curado que puede ser 20 minutos generalmente. Y bueno, para lograr esa uniformidad, a veces se utilizan sistemas de forzar el movimiento del aire dentro del horno, como si fuera con ventiladores o con cosas Ah, con por el los estilo. turbos los hacen. Claro, para que la Cierto. temperatura sea lo más uniforme posible y salga la pieza con la misma calidad en todo el lugar de donde esté puesta. Qué interesante. Si hay infinidad de procesos, infinidad de formas de testear, cada proceso tiene lo suyo, ¿no? Por eso lo que tratamos es de más o menos englobar, y a mí lo que me gusta es esto de compartir, porque esta experiencia, por ejemplo, que cuenta Mario o que cuenta Marcelo, no la tenemos todos, ¿no? Y está bueno compartirlo por casos reales, ¿no? Casos de la industria que, o sea, cada que nosotros, acá tratamos de generalizar, porque a cada industria que uno vaya a parar, yo creo que va a tener un proceso distinto, una forma de hacer esto, como decía Mario, en donde se trata de que el aire haga la uniformidad, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no están en los libritos. Entonces está bueno compartirlo, me parece mucho más interesante, ¿no? Yo que soy de librito. Bueno, gracias chicos por compartir. Siguiendo con la medición del calor, entonces, acá tenemos otra de las herramientas, que es una cupla o un termopar, ¿sí? Me suena a esto que vos decías recién, Marcelo, de un pirómetro, ¿no? ¿Que nombraste? Sí, el pirómetro es el sensor de calor que tenés dos tipos. El pirómetro finito, que se funde a cierta temperatura. Entonces vos por el visor del horno vas viendo. Uh-huh. Y cuando, se fundió, es como si fuera, sí, un pinito un conito. Entonces ese ya sabés que llegó la temperatura en ese punto. Y después, si no, tenés los pirómetros. O sea, ese se autodestruye, digamos, para poder hacer la medición. Esos eran los antiguos pirómetros. Ajá. Pero después tenés ahora los electrónicos. Que te va tirando la medición en una pantallita. No, lo que vos tenés es ponele, no sé cómo explicarlo, si funcionan así ya ahora, pero casi como un bimetal que va hasta que llega un punto de hace contacto y ahí tira la señal. Ahora hay, claro. Digamos, van tirando distintos valores ya. El primitivo pirómetro siempre fue el de pinito, se le decía. Sí. Que vos lo ponías en un horno de cerámica o de lo que sea y cuando caía ya estaba. Y los otros ya van tirando. Es como el ¿cómo se llama el del radiador del auto? El sensor de prendido del electroventilador. Ay, se me fue el nombre. Termostato. El termostato. El Claro. termostato tenés un termostato, el de pasaje de agua y el de encendido del electroventilador. Es un pirómetro. Claro. Mira. Bueno. Y Buenísimo. después en un horno de fundición, por lo menos si es chiquito como el del colegio, revolvías ahí hasta que estaba líquido y se abría la manga. Y ahí sí hacía calor. Buenísimo. Bueno, otro de los aparatitos que encontré para medir el calor es este Termopar, que es un dispositivo diseñado para la medición de la temperatura basado en efectos termoeléctricos. Esto sería más moderno de lo que contaba Marcelo, ¿no? Que sirve para medir, obviamente, temperaturas mucho más altas o superiores, superiores e inferiores, ¿no? Porque mide temperaturas muy altas, como más de 2000 grados centígrados, o muy bajas, como menores a 200 grados centígrados. Y se utiliza, ¿no? Según la industria,
para poder medir esas temperaturas altas y bajas. Me acordaba cuando ponía esto de, que creo que era Ezequiel, que hablaba de los sistemas estos criogénicos, ¿no? Ahí me imagino que debe haber mediciones de temperatura, ¿o no? Estoy equivocada. Estoy pensando en otro proceso. Sí, profe. Ahí también hay temperatura, hay termocupla, hay termopar. Bien, ¿y cómo los utilizas? ¿Los utilizás vos, Ezequiel? No, yo no lo llego a usar. No. Lo que nosotros hacemos es reparación de válvula y motores, y también tanque. Pero no llega a ver eso. Lo que Nosotros- en un alto horno, sí. El bimetal depende del punto de fusión que tiene, es para diferente, se utiliza para diferente trabajo. Por ejemplo, en la fundición se usa platino. Nosotros en el laburo sí lo usamos eso, profe. Ezequiel. Sí. Sí. Sí, yo lo tengo conectado a las máquinas para saber la temperatura de agua con la que se hace la masa y lo vemos directamente por el SCADA la temperatura que tira. Bien. Yo me estaba confundiendo a David con Ezequiel, ahora que me doy cuenta. Sí, yo le iba a decir, pero, sí. pero la vi tan emocionada que dije no la voy a corregir. Corregime. Es muy sábado a la mañana. Entonces, directamente está conectado y ya te toma la temperatura, ¿no? Sí, porque el agua con el que se hace la masa no tiene ciertos parámetros, no puede estar ni caliente ni muy fría. Uh-huh. Y con eso nosotros tenemos la medición exacta de la temperatura del agua. Y lo que hacen es medir, o sea, está conectado directamente. Ustedes lo que hacen sería la lectura, no tienen que estar haciendo una medición, digamos, ¿no? Eso ya está conectado, ustedes leen que esté dentro de los parámetros. Claro, exactamente. Está bien. Quería ver si había entendido bien. ¿Hay otra forma de utilización del calor que nosotros los eléctricos lo sabemos muy bien? Es un bimetal. Por ejemplo, dentro de las llaves termomagnéticas, Claro. lo que llaman llaves térmicas, son dos metales de distinta dilatación, uno sobre otro. Cuando circula la corriente eléctrica, uno se dilata más que el otro, o sea, de acuerdo al calor, y hace que se deforme esa pieza, y eso hace que haga que salte, o que se abra el circuito. Eso es un bimetal. Eso yo lo que entendía, claro, lo del bimetal, cuando David, sí, que hablaba de que ellos usan platino, David, sería ese mismo, Sí. sería el principio básico que acaba de explicar Mario, ¿no? Pero con otro tipo de metal. Me imagino que con otra resistencia al calor más alta, Claro, no saca tan fácil como la depende de lo que térmica. se quiera. Sí, depende de lo que se quiera medir, hay diferentes bimetales. Sí, me parecía, me sonaba. Y claro, me imagino que cada una de las chapitas esas que tienen contacto, según el material, debe resistir más o menos el calor para no saltar, ¿no? Tan fácilmente. Bueno, este es como algunas herramientas de testeo de componentes. Algunos ya trabajan y ya conocen, por lo que están compartiendo, ya conocen varios elementos para testear, pero hay algunos compañeros que, como no están en la movida, yo, por ejemplo, todo esto lo sé de tutoriales de YouTube y lo sé porque me gusta leer los libros de mecánica, pero después nunca estuve en contacto, ¿no? Por eso es lo rico de que ustedes lo cuenten. Y creo que hay varios compañeros que están en una situación similar, por eso a algunos les parecerá medio aburrido, pero a otros les sirve un montón las experiencias que ustedes transmiten, ¿no? Bueno, con respecto al testeo de calor, fue esto, más o menos un resumen, ¿no? ¿Alguno quiere acotar algo más? ¿Alguna otra herramienta de testeo de calor?
de algún componente, de alguna maquinaria. Otra cosa es el termocupla, que lo vemos todos en un ¿cómo se llama? En un sistema de termotanque o ¿cómo se llama esto? En un calefactor, en cualquier cosa calefactor. que hace Sí, llamas. Claro, una termocupla que es una pequeña diferencia de temperatura hace que salte o no otra cosa. Las termocuplas en los termotanques. Con el calor se dilata el... No sé si tiene mercurio. Algunos dicen que tiene mercurio, no sé. No, son esas cosas. Entonces se dilata y empuja el metal para que la válvula de gas quede abierta. Por eso, en cuanto se enfría, se contrae y hace que la llave de gas no permita pasar más el gas. Por eso siempre tiene que estar recontraajustado en la llave y no tanto en el pico. En el pico puedes tenerlo ahí arrimado. Claro. Pero el tema es hasta la regulación. Por eso tenés que ir con esa, y cuando te venden una que no es, estás como loco porque falla. No son todas iguales. Sí, ese es un tema que digamos que falta definir con la estandarización exactitud. Se la llevaron a marzo ahí. A marzo. Sí, exactitud. Pero la termocupla es un tema que generalmente falla en todos los calefactores, en todos los... Y aparte se quema por una cuestión de que está siempre con el piloto, porque el piloto no se apaga, entonces está siempre dándole y bueno. Claro, ese es un ejemplo muy, muy visible de control de calor, de determinación del calor para que haga que un sistema funcione o no. Perfecto. Genial. Gracias, Mario. Sí, es un principio, ¿no? Que a veces uno no lo tiene presente y es un principio básico, ¿no? Ahora, cuando ustedes decían, yo pensaba, pues mi termotanque. Cosas que uno que no está trabajando, ¿no? No está ahí con la mano en la masa, no lo tiene presente. Y a veces uno está tan en su propio proceso, ¿no? Acostumbrado a trabajar dentro de un solo proceso, que a veces trabajamos 20 años en el mismo lugar y no conocemos, ¿no? O sí lo sabemos, pero al no tenerlo presente todo el tiempo, es como que se te va, no lo tenés presente. Bueno, otra de las... A mí ayer y anteayer tuve unos problemas con una planta, un frigorífico Morrones, no sé, Morrones, no sé cómo se llama. Creo que Morrones, sí. Sí, y cambio de nombre siempre por temas económicos, cambio de nombre, es el mismo. Morrones, Morres y entre poco. Es el mismo. Y el tema fue que ellos tienen un sistema de limpieza de cámaras y componentes con agua caliente. Ajá. Lavan con temperaturas. Usan sistema de lavado de agua caliente arriba de los 70 grados. Y resulta que uno de los equipos que tenían no murió el termostato y quedó pegado. Y en vez de apagarse el equipo, empezó a levantar temperatura. Dijo, bueno, y empieza el vapor. No me corto y sigo. Más infinito. Y siguió y la caldera se empezó a partir, a derretir y fue todo un quilombo. Mal. Algo de ayer y anteayer fue esto. Un quilombo que tenía en mano. ¿Y cómo solucionaron? Cambio de caldera, más rápido. Cambio de caldera. Y termostato, por supuesto, ¿no? Pero no, porque necesitan lavar de toda esa gente constantemente todo eso, por el tema de calidad. Y ahí me imagino que tienen tercerizado el mantenimiento, porque, ¿no? No, por lo menos ellos no. ¿Y qué tienen? ¿Tienen gente de mantenimiento? Tienen gente de mantenimiento, sí. Por lo menos ellos no. Hay otra fábrica. ¿Cómo? ¿Cómo se les pasa una cosa así? Porque teniendo un mantenimiento un mantenimiento medio raro. Le digo la verdad que cada vez que voy me voy a lamentar porque no tienen todo en condiciones. De ahí también es la calidad de esa carne que vos pasás y... No, que cada vez que qué fea la carne esa, no la probé nunca. Avisen, así no compro. No, depende de dónde lo compres. Por ejemplo, tenés carnicerías. El currículum de Morrone, que es
en Salvo la que industria compres en frigorífica, Adrogué, el Morrone, que es el creador del grupo, tiene un prontuario bastante conocido en la industria frigorífica y va cambiando siempre de nombre, va cambiando Eso lo hacen todas de las forma, empresas, es pero tremendo. la carne, al punto, Mario, ¿la carne es buena o no? no. Y hay distintos tipos, Por eso hay tenés, veces que si, sí y si veces que no, compras, depende del punto donde se Yo compre. por lo menos recorro un par de frigoríficos y cada vez que voy me da ganas de no comer carne por un mes. no, si vos comprás en la de Terrible. Longchamps, por ejemplo, pasás por la vereda y te patinás de la grasa que queda en el piso y encima hicieron una pequeña conexión clandestina al desagüe. Bien. Claro. Pero si vos comprás, el olor es hediondo. Oh, Y si vos comprás en la carnicería de Amenedo, en Adrogué, enfrente del disco, Es bueno. es espectacular. Parece Por eso, depende del punto donde la compres, es buena o no. el punto de venta, fíjate, y si no, también otra que me dijeron es, los que te venden vinos y quesos y fiambres de Morres son mejor calidad que los otros. ah, mira. No es Bueno, lo buen mismo. dato. Anoté todo, quedó todo grabado. Pero eso es Ahora como vamos todos, todos. nos Si van ves a la hacer un juicio fabricación a de algo, todos. si ves la fabricación de todos los alimentos, no te dan ganas de comer ninguno. Empanadas seguro que no. Tal cual, sí. Desde ya te lo digo, ¿eh? Eso es muy cierto, ¿eh? McDonald's Sí. es riquísimo, pero no me gustaría ver cómo se hace, ¿eh? No, tal cual. no, nunca, La jamás. mayoría de las plantas son así. Y Es no así, hablemos de los solamente Morris. restaurantes, no vayamos a las cocinas de los restaurantes. Olvídate. Ah, pero el plato viene rico. Sí. Pero nosotros ignoramos todo eso y comemos, después pensamos. Exacto. No, el famoso dicho, el fuego lo mata todo. Sí. Olvídate, el fuego y el frío. Yo he hecho con pollos de más de un año en cámara, ¿cómo se llama la ensalada esta que es de pollo y lechuga? La César. Sí. Esa. Bueno, después de que herví los pollos, se salía el cuero y después en vinagre y lo metes todo en una cosa y bueno, salió. Y eso era en el Bauen en los años 90. Principio de los años 90. Era espectacular. Qué rico para arrancar un sábado, ¿eh? Ay, ay, ay. Empezamos la dieta, claro. Bueno, vamos a seguir porque Aguanten nos los fuimos cereales. un poquito por las ramas. Aguante los cereales. Otro tema, ¿no? Bueno, con respecto a la medición y análisis de vibraciones, ¿no? Que son otras de las fallas que pueden presentarse que nosotros podemos testear para evitar fallas, ¿no? Buscando acá encontré el acelerómetro, como muestra ahí el dibujito que se ve, uno real y uno representativo. A ver si lo puedo mover a esto. Bueno, este sería el representativo, creo que se ve ahí, sí. De cómo yo lo enchufo o lo conecto, mejor dicho, al motor y voy midiendo las revoluciones de la velocidad que lleva el motor para saber, ¿no? Según la velocidad, algún rodamiento va a producir fallas porque si tiene un exceso de velocidad, seguramente va a producir el roce produce calor y hace que se deteriore el rodamiento. Pregunta, ¿es acelerómetro o tacómetro en sí este elemento? Mira, yo lo encontré como acelerómetro. A este que está acá abajo, Claro. ¿sí? Lo saqué de... Pues por ahí, si es mexicano o alguna cosa así también que te cambia. El otro día con Mario estábamos viendo uno que era el enterramiento de la tierra. Uh-huh. Era la traducción literal, lo hicieron y mandaron. Por eso, por lo que yo estoy intentando ver ahí, es como si fuera un tacómetro. El acelerómetro se toma contra la gravedad. Ah, a ver. Yo lo busqué como acelerómetro a la imagen esta real y la saqué de Mercado Libre, que iba a poner precios para que comparemos el valor que tenía, pero este lo saqué como acelerómetro de ahí, te digo. La verdad que no. Esto que me estás diciendo vos ni se me pasó por la cabeza. Ahora que decís tacómetro me viene no sé. Bueno,
Vamos a Por tener eso. que investigarlo. Puede que sea lo mismo, porque un acelerómetro puede ser que tome en un tacómetro electrónico que mida en distintos tiempos, distintas velocidades, y ahí se mira la La aceleración. aceleración. Claro, o sea, Pero capaz que es lo mismo. pueden servir para lo mismo, digamos, ¿no? Claro. Acá lo Acá que como lo que estamos acelerómetro. haciendo es... Sí, Lo busqué y aparece como acelerómetro también en Google. sí, yo encontré acelerómetro. Pero ahora Sí, que sí. dice Marcelo, el tacómetro me parece que también sirve para medir la velocidad, ¿no? Puede ser, sí. Si uno mide No, la a mí velocidad me- en distintos tiempos, tenemos la aceleración. Así El que, tacómetro en el Claro, auto, capaz que Tacómetro hacen las dos es mediciones, ¿no? revoluciones por minuto, tacómetro. Bien. claro, el tacómetro en el auto lo que te marca es cuando vos tenés que pasar la marcha. Bueno, Cuando llega el punto óptimo para pasar la marcha el tacómetro. bueno, por eso. claro. Pues Pero son las revoluciones por minuto del motor. El Claro. acelerómetro, es como dice Mario también. Si vos lo tomás en ciertos tiempos, ciertos intervalos de tiempo, te dice cómo es la aceleración o desaceleración del motor. claro. Exacto. Puede ser Acá lo que- el mismo instrumento que mida a una velocidad Que mida, claro, tipo un típica tester, o ¿no? la aceleración. Y acá lo que nos interesa es que con respecto a la velocidad, a la aceleración, lo que fuera que esté midiendo, es poder relacionarlo con la vibración que va a tener el motor, ¿no? Cuando excede, voy a tener parámetros, y cuando exceda, ¿no es cierto?, esos parámetros, seguramente me va a estar causando vibración, ¿no? Como cuando uno maneja y va a 280 por la Ahí ruta. encontré, el acelerómetro toma las 3 bandas de vibración. Me mataste, que son las 3 bandas de vibración. Y puede ser utilizado como tacómetro. Ah, viste. Ahí Claro, está. como decía Mario. Bueno, con este entonces podemos medir la vibración. Y después, bueno, ese fue el único así que encontré como más conocido y el que más se utilizaba dentro de lo que es la medición de vibraciones, ¿no? Después, Ahí está. seguramente... Toma las sí, vibraciones en el eje X, en el eje Y y en el Z, que serían las revoluciones. Entonces ahí va viendo los desgastes de los rodamientos y demás. buenísimo. O lo que sea. Mira. Y entonces cuando medís, cuando estás midiendo como tacómetro, estás midiendo sobre el eje X. El Z. ¿Z? Acá dicen el Z. A ver, vos tenés eje X, Y X, Y y y Z. el Z, que es el que sale, digamos. Claro, el longitudinal al eje. Mm. Que, digamos, en cierta manera lo ¿El toman tacómetro mide está en Z? No, para mí no, Ah, porque te lo hace a mí rotativo. tampoco. Porque vos tenés pero te lo toman por este lado. Sí. Para tomar las vibraciones en el eje X. Sí. Vibraciones. Y lo que para mí hace en el Z es una suma de las dos. Lo que pasa es que el eje Z Vos decís está tipo tomado fuerza, suma de fuerzas. el eje Z está tomado en el sentido perpendicular al eje. Con lo perpendicular hacia atrás, digamos, para ver la velocidad. En cambio, lo que le interesa a la vibración es el eje X y el eje Y, o sea, cuánto se deforma un eje y cuánto sube y baja un eje. Cómo se deforma, y cómo sube y baja. Y el otro sería el tacómetro que mide la velocidad. Claro. En un eje y ahí sí podría ser el perpendicular eje al eje Z. Al eje Z, sí. Por la suma de las fuerzas, ¿no? Me imagino un paralelogramo de fuerzas y ahí sale. Pues, interesante para investigar. Siempre me dejan algo para investigar ustedes. No les gusta hacer tareas solos, me dejan tareas para mí. Bueno, con respecto a la medición de... Bueno, vamos a tener que investigar esta intriga, ¿no? Con respecto a la medición de la humedad, bueno, acá yo puse estas herramientas, pero no me di cuenta, ahora lo estoy pensando, que podría haber buscado un poco más de lo que eran los sensores, ¿no? Porque hay sensores para todo lo que acabamos de hablar, hay sensores, ¿no? Y hay distintos tipos de sensores.
Acá estas son herramientas, porque como estamos hablando de mantenimiento mecánico, son herramientas donde yo puedo testear las máquinas sin sacarlas de la puesta de que estén en marcha, ¿no? Pero los sensores, como comentaban ustedes, que es lo más nuevo, me va midiendo todo esto, me va midiendo el calor, me va midiendo la humedad, me va midiendo la vibración, todo eso lo hacen los sensores, ¿no? Capaz que podríamos haber hecho una clasificación, más vale, recién me estoy dando cuenta, más vale hecho una clasificación de los tipos de sensores, ¿no? Hay sensores fotovoltaicos, sensores sensitivos, creo que se llamaban, ahora ya no me acuerdo, pero hay un montón, y capaz hubiera estado más interesante conocer los tipos de sensores que son más de la industria 4.0, ¿no es cierto? Esta revolución nueva que hay con la automatización, más que con estas herramientas que son más bien de la industria más antigua, por decirlo, de la industria pasada, que no dejan de ser, no se dejan de usar, ¿no es cierto? Yo me imagino que en los distintos procesos que ustedes tienen deben aparecer este tipo de herramientas, ¿no? Para hacer testeos. Ahí habló alguien y no escuché quién. Bueno, con respecto a... Sí. Yo, profe, te quería decir que sí hemos tenido la oportunidad de ver diferentes tipos de sensores en otras materias. Sí, los hemos visto, sí. Todo buenísimo. tipo de sensores para diferentes cosas. Tuvimos la oportunidad de poder más o menos indagar un poco en cada sensor. Genial, buenísimo. Buenísimo, así no siento que se perdió eso. Gracias, Gabriela. Bueno, y con respecto a la humedad, ¿por qué queremos evitar la humedad, no? Porque la humedad, por ejemplo, se me ocurre en un rodamiento, va a generar óxido, ¿no? Que el óxido después va a generar la fricción entre los rulemanes, por ejemplo, y obviamente va a causar fallas, ¿no? Más allá de que el óxido, si se mantiene en el tiempo, ya resulta malo para el componente que sea, ¿no? Entonces, va a ser importante medir la humedad para evitar este tipo de situaciones. Y acá encontré estos testers de humedad que también, ¿no? Este se llama, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que no le puse acá el nombre. El de humedad es el higrómetro. Sí. ¿Dónde está? Acá le puse después el higrómetro óptico y el otro que era el capacitivo, ¿sí? Estos que están acá son varios de los sensores de humedad que tenemos en un higrómetro óptico o un capacitivo. Tienen distintas funcionalidades, ¿sí? Creo que no me olvidé, bueno, no importa. Los capacitivos responden a pequeños cambios de presión de agua y tienen una respuesta rápida y amplio rango de calibración. Estos, con la diferencia con los higrómetros, ¿sí? Ópticos, que es de espejo de refrigerado. Es como que se refleja, por lo que entendí yo, se enfría el gas y el punto de rocío o la escarcha que se genera en la pieza, yo voy a estar midiendo esa conductividad que tiene esa escarcha o rocío que se genera y voy a ver ahí recién, no me sale como, lo entendí el funcionamiento y no me sale ahora explicarlo. Se llamaba de espejo de refrigerado porque lo que se ve es la escarcha o el rocío que se genera en la pieza, ¿sí? No se mide directamente, no se capta como el anterior, como el capacitivo, que mide la diferencia, ¿no? de temperatura, sí, el capacitivo medía la diferencia de temperatura del agua y el higrómetro lo mide como, ahí está,
siempre me compliqué con esto del rocío. Es como que mide la cantidad de escarcha que tiene la pieza, ¿no? Se le genera frío a la pieza y se mide esa escarcha o ese nivel de rocío que tiene la pieza, se hace una prueba, ¿no? Y después con respecto a ese metal que yo lo sometí a esa prueba, yo voy a poder medir que tenga la temperatura correcta para que no se genere la humedad. No me está saliendo qué es lo que quiere decir el espejo metálico. Yo lo que entiendo es que se tiene un gas determinado. Sí. Se lo enfría ese gas para que se condense. Sí. Y después se mide el nivel de condensación para ver cuánta humedad había en ese gas. Pero no se mide directamente, se lo enfría primero para lograr el punto de rocío. Exactamente. Exactamente como lo dijiste, Mario, gracias. No me estaba saliendo redondear la idea, pero eso es tal cual como dijiste vos. O sea, lo que se mide es eso, es bueno, lo que dijiste vos, Mario, lo dijiste muy bien. Yo voy a seguir enroscándome, no digo más nada. Bueno, nada, eso. Esas son los tres tipos de mediciones que vamos a hacer de componentes, ¿sí? Creo que Mario lo redondeó bien, así que no voy a agregar más nada. Si alguien quiere agregar algo más, alguna medición con respecto a la humedad que hagan en alguno de sus procesos, sería bueno compartirlo con el resto. ¿No? Bueno, el siguiente tema y el último que tenemos hoy es el de estandarización de repuestos, ¿sí? La estandarización, como hoy decía, creo que era Marcelo, no sé de qué proceso hablaba, que decía que la estandarización se la llevaron a marzo. Por lo general, la estandarización... La de las termocuplas. Que no vienen estandarizadas. Cuando hablamos de estandarización, nosotros hablamos de, ¿no es cierto?, en este caso, cualquier componente que sea, que corresponde y tiene una nomenclatura a la cual yo voy a referenciarme con respecto a la máquina que yo esté trabajando. Lo de las termocuplas era de los termotanques, ¿no? Que hablábamos que no están estandarizadas, ¿no? Sí, termotanques, calefactores, cocinas. Bien. Te das una idea que vos, si te fijas, hay artefactos que prenden más rápidos que otros, que los puedes soltar más rápido que otros. Porque tenés una termocupla que tiene mayor cantidad de elemento dilatatorio, no sé si así Sí, no sé si es así, pero... Entonces, bueno, se dilata y lo empuja más rápido que otra que, fíjate que tenés que estar casi algunos hasta 2 minutos apretándolo para que se pueda llegar a calentar y abra el paso de gas. Claro. Bueno, entonces cuando hablamos de estandarización hablamos de, ¿no?, que para cada, por ejemplo, hablando de un termotanque o un elemento, un artefacto de calefacción, para determinada marca tenga determinado repuesto, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre marca Longby por ocurrírseme nada más. Y que necesite una termocupla para determinado modelo, que el repuesto esté relacionado directamente a esa marca, a ese modelo, ¿no es cierto? Y que yo pudiera decir, bueno, dame una termocupla, no sé, E5, 900, muchos de los elementos en general, por ejemplo, a mí me pasó con el lavarropa, cuando se me cortó la correa tiene una nomenclatura específica para ese lavarropa, ¿no? O sea, está estandarizado. Para ese lavarropa, ese tipo de correa, esa correa, con esa nomenclatura, ¿no? Cuando hablamos de estandarización, hablamos de una igualdad que para todo, que sea no solamente para ese artefacto, sino que se pueda utilizar también para 2 o 3, ¿no es cierto? Porque por lo general no voy a andar haciendo, si puedo hacer algo general dentro de mi empresa, que sea la misma termocupla, por ejemplo, para todos los artefactos de calefacción que yo utilizo, entonces voy a poder decir, bueno, voy a poder relacionar este repuesto con distintos
artefactos. Bueno, eso cuando nosotros pensamos en estandarización general, ¿no? Acá nosotros nos vamos a estar refiriendo a un ejemplo o a un caso de estandarizar los repuestos dentro de lo que es el mantenimiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos distintas maquinarias dentro de nuestro proceso productivo, dentro de nuestra planta de producción, y lo que vamos a hacer es estandarizar o ponerle una nomenclatura a los repuestos para poder luego tener una organización y decir, bueno, el repuesto para esta maquinaria está en tal lugar y para esta máquina necesito, si se rompió tal cosa, tal repuesto, ¿sí? A esto nos referimos con la estandarización dentro de lo que es el mantenimiento, ¿sí? Va a estar relacionado, ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, va a estar relacionada nuestra estandarización dentro del mantenimiento con una nomenclatura comercial, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a tener dentro de nuestro proceso, iba a decir, pero dentro de nuestro sector de mantenimiento, una nomenclatura propia que maneje, digamos, la empresa. No sé si les pasa, si les pasó en alguna de las empresas, pero por lo que yo estuve investigando, hay una estandarización dentro de los repuestos, del mantenimiento, del área de mantenimiento, y después está la estandarización comercial, ¿no? Y fíjense, acá yo puse 2 dibujitos que encontré por ahí de cómo se trabaja sin estandarización y cómo se trabaja con estandarización, ¿no? La idea es organizar el trabajo y que todos entendamos lo mismo y vayamos para el mismo lado sin estar chocándonos la cabeza acá como muestra el dibujito, ¿sí? Bueno, y la idea, ¿no es cierto?, cuando uno habla de estandarización es de tratar de homogeneizar, ¿no es cierto?, en este caso los repuestos. A ver si lo puse por acá. No. Les voy a mostrar el ejemplo práctico. Denme un segundo. Acá. Bueno, este ejemplo práctico es de una empresa, es un estudio de una empresa, que ya les digo, es bastante larguito, pero lo vamos a ir pasando. Yo después se lo subo por si alguno lo quiere ver. Es una actualización y estandarización y organización de los repuestos de la línea de producción ubicados en el área de reparación de máquinas de la empresa Cristar, ¿sí? Esta empresa Cristar hace piezas de vidrio, vasos, bowls, copas y todo lo que refiere a lo que es el vidrio. Acá dentro de toda la explicación, esta es una tesina, ¿sí? Explica toda dónde está ubicada, cómo es la organización de la empresa, ¿sí? Que a nosotros eso no nos estaría importando mucho. Estas son el tipo de maquinarias que se ven, ¿no? Sí. Estas son el tipo de maquinarias que utilizan. Tienen 8 líneas de transportadoras, donde va a ir pasando por distintos procesos el vidrio, por esas líneas transportadoras, va a ir depositándose en las líneas, en las máquinas los van a ir volviendo a agarrar, lo van a enfriar, lo van a volver a poner en 8 líneas distintas. Fíjense en cómo está la maquinaria dentro de esta empresa. Acá explica cada uno de los procesos de esta industria, de esta fábrica, o empresa
de vidrios. Fíjense, estas son el tipo de maquinarias que se utilizan. Esta es lo que le llaman la formadora, o así se llama la maquinaria, no sé, que es la que le va a ir dando la forma final al vidrio, a la pieza, perdón. Tiene máquinas sopladoras, ¿no? Y todo lo que más o menos uno conoce de lo que es la industria del vidrio. Tienen las calentadoras, en este caso las requemadoras. Esta es una de las líneas, de las 8 que tiene la empresa. Bueno, y acá tenemos los repuestos de la línea de producción, o sea, los repuestos que tiene la empresa, que los tiene de esta forma, ¿sí? O sea, cada que se rompe algo, tienen que ir a buscar algo, tienen que ir a buscar ahí el repuesto. Entonces, lo que esta tesina ha hecho es el inventario de las piezas, la clasificación de los repuestos, ¿sí? Para poder hacer una estandarización. Entonces, lo que ha hecho es colocar y enumerar distintos módulos o distintas formas de agrupar todos estos repuestos, ¿sí? En este caso, la clasificación que ha hecho es de repuestos estandarizados, que ya tienen una nomenclatura comercial, de rodamientos, de material y accesorios de apoyo. Han puesto una categoría para poder después hacer una estandarización dentro de la empresa, ¿sí? Repuestos comunes y lubricantes. Estas son categorías que las personas que hicieron la tesis o la investigación o trataron de llegar a una estandarización de los repuestos, pusieron distintas categorías. En cada una de las situaciones de cada una de las empresas, me imagino que se podrá hacer un tipo distinto de clasificación, ¿no? Y después lo que utilizaron es la codificación de los repuestos. Esta es como una norma general que se utiliza para estandarizar, pero a veces puede variar. Entonces tenemos primero el grupo, que después vamos a definir cuáles son los grupos, los subgrupos y el ordinal por índice alfabético, ¿sí? En este caso, ellos lo clasificaron de esta forma y lograron tener, como muestran acá abajo, una codificación de los repuestos, ¿ven? O una estandarización dentro de la fábrica, o sea, dentro del área de mantenimiento, una estandarización que nos va a servir para buscarlo a mano o para meterlo dentro de un sistema, de un software y poder encontrar y poder ir teniendo. Si lo metemos dentro de un software va a ser necesario tener esta estandarización o codificación para poder ir controlando, ¿no?, lo que entra y lo que sale, ¿sí? Más allá de que lo pueda también hacer a mano, sí o sí, si yo voy a utilizar un software, tengo que tener una codificación, una estandarización. Bueno, en el primer grupo, ¿sí?, que es el de los rodamientos, vamos a tener dos subgrupos. Un solo subgrupo, que es el 00, que habla de productos de mantenimiento mecánico. Ese es el primer grupo. La codificación 0100, productos de mantenimiento, sería la designación, productos de mantenimiento mecánico, ¿sí? El segundo grupo, que es el 02, el segundo grupo era repuestos estandarizados, va a tener dos subgrupos, 00 y 01, y van a ser los 00 artículos comunes y artículos eléctricos especiales, ¿no? Bueno, así hicieron toda la estandarización, ¿sí?, dentro de este área de mantenimiento. En el despiole ese que tenían, lo que hicieron fue ordenarlo. Seguramente muchos de ustedes que trabajan en empresas más grandes, todo esto ya lo tienen hecho, ¿no? Si alguno quiere comentar, ¿cómo hacen para ir a buscar un repuesto? Yo tengo un caso de... yo, digamos, hace muchos años trabajaba en una empresa de electrónica, sí, cuando la electrónica en Argentina podía ser viable, y teníamos un problema de estandarización, justamente. Y yo lo que hice fue hacer un código alfanumérico de todos los componentes para estandarizarlos. Por ejemplo, poníamos resistencias, poníamos la palabra re, después seguíamos
clasificamos en el segundo grupo el valor en ohms, el tercer grupo la capacidad en potencia y así. O transformadores, poníamos TR y era un grupo alfanumérico donde dividíamos cada grupo. Así se estandarizó y se hizo un código para que, digamos, compras pudiera, si necesitaba algún, digamos, el depósito o compra necesitaba cambiar un valor, ya sabía a qué referirse cuando se establecía un elemento, ¿no? Genial, claro. Exactamente eso es lo que está pasando en este ejemplo, ¿no, Mario? Y después cuando compras tenía un nombre estandarizado comercial, ¿no es cierto? Claro, él sabía, por ejemplo, que sabía que R era resistencia, entonces tenía una tablita y decía, necesito un resistor de tantos ohms para tanta potencia, por ejemplo. O un capacitor o lo que fuera, una bobina, etcétera. Cada elemento que usábamos tenía una codificación. Eso lo hice yo y bueno, duró 5 o 6 años hasta que la empresa se fue al diablo, ¿no? Pero bueno, eso sí usó. Qué bueno, qué interesante. Y es muy parecido al ejemplo en lo que estás diciendo, ¿no, Mario? No le erré tanto. Bueno, sí. Bueno, esto sería una codificación y acá, muy bien como decía Mario, fíjense que tenemos el código, ¿no? El repuesto y la referencia comercial, ¿no? Fíjense que acá la referencia comercial tiene también, no sé si se llega a ver ahí. La referencia comercial, ¿no? Tiene también una codificación o una estandarización. En este caso es OICR-FER 1565 o S63-200. Esta sería la referencia comercial o la estandarización comercial, ¿no? Y lo que estaba contando muy bien Mario, muy interesante, que es más o menos lo que han hecho en esta tesina, es la de la estandarización del repuesto, ¿no? Que es algo interno de la empresa. Bueno, nada, eso era lo que les quería mostrar con respecto a la estandarización de los repuestos. Denme un segundito, que salgo de acá y entro de vuelta. Si alguien quiere compartir algo, mientras que yo voy buscando. Ay, no puedo. Ahí está. Uy, bueno. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, acá está la definición, pero creo que no es necesario. ¿Qué importancia tiene, ¿no? Esto de la estandarización? Creo que con el ejemplo que acaba de dar Mario y que vimos ahí de la tesina, está más que claro que es necesario tener dentro de la empresa la estandarización de los repuestos, porque agiliza muchísimo, ¿no? Los tiempos dentro de lo que es el mantenimiento. Nosotros en planta lo que hacemos es apenas entran los materiales, se le agrega todo código QR, código de barra, perdón, y cuando uno necesita, según el equipo, directamente por el código y se hace una entrada y salida para mantener claro. orden y más rápido. Yo me imagino, ¿no? Que detrás del código QR o del código de barras, por eso ahora se utiliza mucho el QR, pero detrás o sea, el código de barras es una estandarización, cada una de las barritas significa algo, ¿no? Sí, el 79 es en la Argentina. Todos los códigos de barra que empiezan con 79 significa que se produjo en Argentina. Si es 00, se produce en la zona
sin nacionalidad, o sea, en el mar. Mira. Fíjense en algunos productos que tienen 00. Argentina es 79, al principio del código de barras. Esa, la del 00, no la tenía. Eso los chinos tienen muchas. Muchos 00. Sí. Malditos chinos. Cargan en donde quieren ellos, lo hacen donde quieren y te lo bajan donde quieren, libre de impuestos. Libre de todo, son impunes los chinos. Eso generalmente está hecho en el mar, o sea, en algún lugar indefinido. Vaya uno a saber, ¿no? Y con el tema también de, como dice José, de en cuanto entre la mercadería, ya rotularla con código de barra, ya lo estás cargando en tu propio sistema. En tu propio sistema, sí. El inventario se carga. Sí. Si estamos trabajando con un sistema ERP, ¿no es cierto?, que engloba toda la organización, seguramente vos haces el código de barra y ya te estandarizó todo el repuesto, todo. Vos vas y te metés y eso es lo que hablamos otra vez del SAP. Falta lo escaneás y ya sabes, ya todos saben la nomenclatura comercial, todo, ¿no? Acá estamos hablando como del detrás de todo ese código de barra, ¿no? Por ejemplo, en un supermercado, cuando la persona lo pasa por el código de barra, ya automáticamente lo descuentan del stock. Tal cual, sí, tenés razón. Ya saben cuánto tienen que ir a reponer, dónde tiene que ir el repositor, a poner cuántas latas eso exactamente. Pero bueno, eso, ¿no es cierto?, en empresas que tienen este sistema, qué sé yo, hablando de supermercados, las grandes líneas, ¿no? No creo que el chino tenga el código QR y que vaya, el chino te deja todo lo obsoleto. No, pero también el chino te escanea cuánto le entraron de atún, carga el código QR y lo descarga con la pistola también. Es siempre pero tu chino es moderno. Yo no tengo chino con pistolita de lectora de códigos. No, los chinos no son... Que no me quieren en algunos chinos, pero bueno. Hay uno a mí el chino de la esquina me embromó el otro día. En vez de darme caramelos, me dio monedas de vuelto. No, y la de 50. Claro. Vale más el caramelo que la moneda. Sí, que la moneda que las arandelas, peor. O sea, es cierto. No, ya con los sistemas, como decís, por ejemplo, el SAP, que es el que yo te decía que usan allá en la fábrica de Ezequiel, los tipos, decíamos, es como un tango, no, es un tango, es un programa de gestión que tiene un módulo de mantenimiento que se adosa a todo lo demás. Claro. Entonces, y lo que tienen, es lo que estaba viendo, que tienen para pymes y para mega empresas. Entonces, vos empezaste con un módulo de una pyme, después cambiás el principal a mega empresa, a mediana empresa. Claro. Y si lo llegás a tener a generar una multinacional, cambiás el módulo nada más, el módulo, digamos, el que te engloba todo. Sí. Además, y sigue andando todo. Eso es algo muy bueno cuando tenés estandarizado también tu software de gestión. Claro. El software de gestión por lo general ya te hace todo. Acá lo que hay que tener presente es que el costo, ¿no?, de mantener un software de gestión a veces no nos justifica el gasto, digamos, ¿no? Si somos un chino no vamos a poner un ERP porque, no, como decías vos, SAP o Tango de repente, porque no se justifica, ¿no? Es que No también... se justifica el gasto, porque acordémonos que cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas, de estos software, tenés que estar pagando una licencia, ¿no es cierto? Yo creo que más que nada eso sí, pero también la puesta en marcha de todo. Por ejemplo, un Tango, la creación de las cuentas es un parto de nalgas. Y cargar un inventario de una pequeña empresa es peor todavía. Es peor todavía, porque vos ya tenés en una empresa un taller de no sé, electromecánico.
cargas el inventario y tenés un montón de cosas que decís, y los primeros tiempos, y sirve, no sirve, acomodar la gente para que también se ponga a utilizar ese sistema y que también estás rompiendo muchas cosas, hasta negocios de algunos, porque viste que siempre hay alguno que se le pegan los elementos y demás, Sí, que ese claro. va a ser el primero que se te va a poner en contra. Ni hablar. Bueno, cerrando esto, lo de la estandarización, entonces lo que nos va a permitir, nosotros lo que vimos fue como lo más básico, ¿no? Como lo que está detrás de todo esto, pero muy interesante poder hablar de los sistemas estos más generales como el SAP, el Tango, los ERP, ¿no? Estos software que nos leen un código QR o un código de barras y nos hacen todo este trabajito de estandarizar y no hay que hacer lo que, como contaba Mario, de ponerse por cada componente, poner una nomenclatura específica, ¿no? Pero bueno, en las pymes seguramente nos vamos a encontrar con este tipo de cosas, donde a lo mejor una de nuestras funciones sea tener que estandarizar los repuestos para poder trabajar, ¿no? Para poder no volvernos locos. Bueno, lo que comentaba Marcelo de los software y qué sé yo, todo eso es más bien, ¿no?, lo que se ve ahora en la industria esta famosa 4.0, que es la nueva revolución, y a la que van a pertenecer, ¿no?, porque están haciendo una tecnicatura en automatización y control, así que a ustedes los veo más en la industria 4.0 y con software que en este tipo de estandarización, pero lo que está bueno es saber todo lo que hay atrás, ¿no? Porque a veces uno ve solamente el software y piensa que es leo el código, listo, chao, nos vimos. Sí, es así de simple, pero a veces cuando se presenta alguna situación, está bueno saber qué es lo que está atrás, ¿no? Bueno, y estandarizar entonces nos va a reducir costos, como dice acá el dibujito. El cambio, que la estandarización sería como ese puntal, ¿no es cierto?, para poder seguir con la mejora continua y llegar a lo que se llama la clase mundial, que es ese sumum de la mejora o de la calidad, como sería, qué sé yo, una multinacional, no sé, Toyota, Coca-Cola, ¿sí? Esas serían las empresas de clase mundial, que se supone que todas las empresas apuntamos a eso, ¿no? A ser empresas de clase mundial. No ser multinacionales, sino en cuanto a la calidad, por más que tengamos una empresa chiquita, lo que apuntamos es con la estandarización y con esto de la mejora continua, llegar a ser, ¿no?, una empresa de tipo clase mundial. Hay toda una explicación lo de la clase mundial, de por qué se llama clase mundial, pero en resumidas cuentas es ser una empresa de clase mundial, es una empresa que trabaja con la calidad total, digamos, ¿no? Y con la estandarización entonces vamos a reducir costos, vamos a hacer una empresa más competitiva porque vamos a reducir tiempos y vamos a lograr también poder trabajar con mayor calidad, ¿no es cierto? O con esa calidad o esa mejora continua. Eliminar desperdicios, vamos a poder aumentar la productividad, ¿sí? Vamos a poder lograr una excelente operacionalidad, ¿no es cierto? Vamos a poder operar de forma más prolija y ordenada y vamos a optimizar los tiempos, que es lo que más, es una de las cosas que más buscamos dentro de lo que es la producción, ¿no? Eliminar esos tiempos muertos de ir a buscar 5 horas un repuesto y de tenerlo ya estandarizado dentro de la empresa o dentro del sector de mantenimiento para bajar esos tiempos muertos, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá la clase de hoy, chicos. ¿Qué puse acá? Las ventajas. Bueno, más o menos lo que dijimos recién, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar estas ventajas, ¿no es cierto?, de la estandarización, del testeo, de todo lo que es el mantenimiento mecánico, con los KPIs o los indicadores, que la clase pasada ya vimos el MTTR, el TFR y el TFR con respecto a el tiempo, creo que era, yo ahora no lo recuerdo. La clase que viene lo vamos a redondear bien a todos los indicadores que tenemos dentro de la producción para poderlos calcular, que también nosotros los vamos a calcular a mano, pero todo esto nosotros vamos a tener dentro de una empresa toda la información, por ejemplo, las horas por hombre, la hora que trabaja una maquinaria, la capacidad
la capacidad no, la capacidad la vamos a calcular. Vamos a tener las horas hombre, vamos a tener las horas máquina, ¿no es cierto? Y con respecto a todos esos datos, nosotros vamos a poder elaborar indicadores y esos indicadores nos van a decir la capacidad, por ejemplo, en la que se encuentra operando la planta. O de repente la mantenibilidad que tiene vamos a poder calcular con respecto al mantenimiento, la mantenibilidad del sistema, ¿sí? Nosotros vamos a ver la clase que viene esos indicadores y los vamos a ver, por ejemplo, el de mantenibilidad, lo vamos a ver cuál es la fórmula y voy a tratar de conseguir cómo calcular la mantenibilidad a partir de tablas, porque la aplicación de la fórmula es bastante engorrosa y realmente es más ingenieril eso, ¿no? Nosotros como técnicos tenemos que saber utilizar las tablas para poder calcular. Bueno, eso es la clase que viene, que es con respecto a los indicadores. Y muchos de los indicadores que se utilizan, ya los vimos, ¿no? El de capacidad, el de tiempos entre fallas, el tiempo... se me fue. Bueno, lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Bueno, nada, hasta acá la clase de hoy, chicos. Y todo lo que vimos en sumum nos va a brindar dentro de la empresa ventajas competitivas, que es lo que buscamos y lo que busca cualquier empresa, ¿sí? Consultas y dudas, si alguien tiene algo que agregar, este es el momento, hable oro calle para siempre. Profe, ¿cómo seguimos de acá al final? ¿Cuándo tenemos parcial y todo eso? Porque nos quedan, creo que, tres fines de semana. Mario. No, soy Ezequiel. No, sí. Así decía Pergolini, perdón. Cuando yo era joven. Cuando era joven, ¿vieron? CQC. De CQC. Esperen que busco en el aula, así tengo en el aula la... Bueno, no tengo acá a mano el cronograma. A ver si lo puedo enganchar acá. Ay. El 20 de noviembre, dice el parcial. Gracias. Sí, ahí justo lo abrí. 20 de noviembre el primer parcial y nosotros tenemos la clase del 13 y la clase del... la clase del 13 nada más tenemos. Claro. Bueno, nos falta lo de los indicadores, que lo vamos a ver la clase que viene en un ratito, porque nosotros la mayoría de los indicadores ya lo vimos. Creo que quedan 2 indicadores nada más por ver. Y vamos a hacer tipo clase de consulta, si quieren consultar algo. Todavía no planteé un trabajo práctico y creo que no lo voy a plantear tampoco con respecto a esto que vimos hoy. Así que vamos a tener en esta segunda parte, creo que 1 o 2, ¿cuánto hicimos? 2 trabajos, 1 solo. Uno. El que se entrega el lunes. Bien, entonces el que nos quedaría sería el de indicadores, que sería otro trabajo de práctica, ¿no? Y hasta ahí los temas para el examen, ¿sí? Entonces la clase que viene terminamos de ver indicadores, que como les decía es un resumen de lo que ya venimos viendo, y después nos queda, nada, media clase para consulta, ¿no? Si tienen alguna duda. ¿Está bien? ¿Contesté la pregunta o no? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, yo quería saber eso porque como quedaban poquitas clases. El examen va a ser muy, muy cortito porque con pocas preguntas y sencillo, porque ustedes ya hicieron una presentación con respecto a lo que eran el mantenimiento, los distintos mantenimientos que teníamos, que estuvo muy interesante y ahí yo ya les puse un 10 a todos, así que ahí van a tener una nota para subir. Y nada, preguntas así de lo que hablamos, nada más, no va a haber mucho más. Pero lo hablamos mejor la clase que viene cuando yo ya tenga más definidas las preguntas, el tipo de pregunta, cómo va a ser la modalidad del examen, eso todavía. Yo supongo que va a ser parecido al anterior, voy a tratar de que no me pase lo que me pasó con el anterior también, pero va a ser más o menos eso, como el anterior, ¿no? Un
múltiple choice y algún ejercicio que resolver de la práctica, ¿no? Más que nada para tener una nota, ¿no? Yo sé que todos han demostrado que participan y que les interesa la clase, pero para no poner una nota subjetiva mía, ¿no? Que yo la tengo, porque obviamente de las personas que participan yo tengo un concepto y de las que no participan tengo también un concepto, pero distinto. Digamos que para poder justificar la nota que no sea subjetiva, tenemos este examen, ¿cierto? Para poder decir, bueno, sí, me puso un 8, la profesora no me lo puso por mi linda cara o por reventada, sino que me lo puso porque realmente las 2 notas del parcial me dieron tanto y no participo o sí participo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, eso. Listo, profe, gracias. De nada. Ok, profe. Si no tienen dudas y consultas sobre esto, la clase que viene vemos los indicadores. Voy a tratar de subirle la clase antes. Me resulta a veces casi imposible llegar antes del jueves a la noche, pero bueno. Si puedo llegar al miércoles, se los envío el miércoles a la clase para que ustedes ya puedan ir viendo y ya puedan directamente, si lo pudieron ver, traer una consulta más clara a la clase, como es la última antes del examen. Voy a tratar de subírselos el miércoles, ¿sí? No te duermas, Marcelo. Ahora es duro el sábado. Sí, demasiado. Es duro el viernes y afrontar el sábado. Sí. Y el lunes. Y los quiero ver el viernes después del encuentro del 19 que pasamos por la oficina de Adrogué. Están todos invitados. Claro, el 19 tenemos también un encuentro presencial y bueno, va a ser la primera vez que nos vamos a ver casi todos juntos. Ah, entonces, mira qué lindo. Bueno, siempre... ahora que decir, yo les proponía para ver si podíamos hacer una presencial y realmente los sábados no hay lugar y después durante la semana yo creo que la mayoría está, ¿no? No está en condiciones de ir durante la semana. Yo lo planteé porque algunos me habían planteado para ver si podíamos hacer una clase presencial y me tiraron unos horarios, pero... Nosotros cursamos la gran mayoría jueves, viernes a la noche y bueno, después hay otros que también tienen alguna que otra materia lunes, martes y miércoles. El lunes, por ejemplo, tengo yo. Claro. Me quedaría libre el martes y miércoles, pero el curso el martes. Después martes y miércoles no. Jueves y viernes sí. Y sábado. Claro, tienen todos horarios distintos. Aprovechar el viernes que viene que no tenemos economía. Viernes Eso sí podría ser. Sí, pero yo tengo circuito el viernes. Bueno. Ese es el tema. Te pones el celular. En medio de la clase estaba con el celular y prestando atención a la clase. Igual, Hernán, entre nos, circuitos, Sí. no vas a preguntar mucho. No, más que todo de escuchar, entender. Escuchar cómo hace el ejercicio. ¿Cómo hacer ejercicio? Sí. Voy a detener la grabación porque se está hablando. haciendo como muy larga.